Muy buenas tardes y bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? Disolución cruzada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. He cambiado la cámara y estaba un poco perdido. Enhorabuena. Ay, enhorabuena. Enhorabuena. Bienvenidos al directo. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a calmarnos que tengo un día hoy muy ajetreado porque estoy muy contento. Me he cambiado la cámara y estoy como despistado. Ah, vale, aquí, cámara, cámara. Estoy muy contento porque a mi mujer le han subido el sueldo y mis hijos han sacado buenas notas. O sea que estoy que me salgo, chicos. Estoy que me salgo. Así que encima hay semana de Gran Premio. Están todas las redes inundadas de esto, de esto, porque Argentina es un Gran Premio que siempre pasa de todo y llevamos unos días recordando todo lo que puede pasar allí, y no solo deportivo como esto, sino también en rendimiento de motos y de neumáticos, que ahora vamos a hablar de eso porque Michelin ya ha hablado, ¿de acuerdo? Ha hablado y ha avisado Michelin, ¿vale? O sea que cuidadito, cuidadito con las elecciones y con lo que puede pasar en este Gran Premio, que, por cierto, mucha gente espera que gane Márquez, o sea, el Ducati espera que gane Márquez, o sea, que si se repite la semana pasada, ya se cuenta con eso y va a ser como una especie de, bueno, no pasa nada porque ya se esperaba que pasase esto, ¿no? O sea que en principio todo controlado, pero ilusión total por ver este pedazo de Gran Premio, este circuito. Y bueno, vamos poco a poco hasta que arde la cosa. Oye, cada vez que cambias algo del setup, no sé si alguien más os lo dice, pero es como que te despistas un montón, ¿sabes? Porque estás acostumbrado a mirar para aquí, mirar para allá, y ahora tengo la cámara, bueno, es el móvil, no es una cámara, es el móvil, ¿no? Pero me acabo descolocado. He dicho enhorabuena, enhorabuena a quién, no sé a quién, ¿vale? Pero bueno, las redes están inundadas de imágenes, de todo, de lo de Valentino, del duelo de Márquez, bueno, de Márquez y Valentino, este duelo, de lo de Ducati, la caída, todo, alicientes total para este Gran Premio, que la rivalidad deportiva, que esta semana hemos utilizado la palabra provocación, y entiendo que es una palabra exagerada, porque es en modo peyorativo, una palabra, pues que provocar es hacer algo malo, ¿no? A alguien, ¿no? Pero provocar, deportivamente hablando, provocar en manera positiva, para mí es muy, bueno, esto es una provocación. Bueno, yo me sentía siempre muy provocado por mis rivales cuando yo hacía deportes, ¿no? O sea que para mí es una provocación dentro del terreno de juego, es una provocación legal y legítima. O sea que no sé por qué la gente tanto se altera, utiliza esta palabra. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mark no ha provocado. Mark ha provocado siendo Mark. O sea, ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque está la gente también, mucha gente volcada con Peco, cosa que me alegro, ya no soy el único que lo defiende, así que me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, chicos, vamos a ir poco a poco. Tomás Arroyo, P1 para ti, muy buenas, ¿qué tal? P1 para Tomás Arroyo. Adrià Llorens, buenas tardes. P2, voy a calmarme un poco porque estoy muy excitado hoy, muy excitado. Y calma, ¿eh? Además, este fin de semana es complicado para mí porque me voy a esquiar con la familia y no sé cómo voy a hacer la carrera, tío. O sea, no sé cómo voy a organizarme el fin de semana, porque de entrada el practice me pilla conduciendo. O sea, el practice, no sé lo que voy a hacer. Me pondré un móvil ahí, un iPad en el coche para ir conduciendo viendo los entrenamientos, porque yo de diferido, no, yo diferido nada, yo siempre directo, ¿vale? Bueno, Adrià P2 y Tony Machado P3. Muy buenas, Tony Machado, enhorabuena, eso sí, enhorabuena a los primeros, eso sí, enhorabuena, es que ya se me han mezclado las palabras, pero bueno, seguimos viendo chat por aquí. Oscar, no, me he liado. Javier M, ¿qué tal? Iván Zúñiga Aldiante, ¿qué tal? Salva Alcázar, muy buenas. Hidalgo Rivas, saludos desde Guatemala. Pedro Barrera Ramos, saludos desde Fuerteventura. Muy buenas. Alberto Parañano, tela. Joder, P7 de nuevo. Definitivamente estoy en modo KTM con la mediocridad. Alberto, que no. Que tú eres un crack, ya lo sabes. Josué Tobar Rouro, muy buenas. Miguel Lozano, ¿qué tal? Luis S. Martins Pereira. Brian R, ¿qué tal? Desde Andorra. Hidalgo Rivas, ¿qué tal? Álvaro Rodríguez, muy buenas a todos. Me voy a calmar un poco porque... Sí, no, ya sabía que me lo ibas a decir. Ten cuidado conduciendo. Siempre, con mucho cuidado, ¿vale? Pero igual lo conduzco yo, ¿sabes? Eh, Vale, qué calor, tío.
Bueno, chicos, vamos a ir hablando de todo un poco porque de entrada lo que quiero empezar el día, el directo, es recordando esa super porra que tenemos, en marcha, en la que somos ya casi 600, no sé si hemos pasado ya 600 o no, pero que podéis daros de alta, tenéis el link de invitación en la descripción del vídeo, podéis entrar a la descripción del vídeo, dar al enlace, vais a la página web, os deis de alta, estáis invitados y participar en la porra. Mira, lo voy a hacer ahora, voy a hacer la porra provisional. Esta es una porra de calentamiento. Tenéis tiempo hasta una hora antes de la carrera para cambiarlo, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a ir a lo fácil, voy a repetir podios de Marc y voy a cambiar a Pecco por Alex Márquez, ¿de acuerdo? Porque tal. Pero voy a arriesgar más todavía. Voy a poner primero en la sprint, voy a poner a Marc, ¿vale? La sprint, porque tal, porque bueno, ok, porque llega él ¿vale? Vamos a poner a Marc. P2, vamos a poner a Alex Márquez, ¿ok? Vamos a poner a Alex en la sprint. Y P3, porque será un día complicado de neumáticos, vamos a poner a Bagnaia, ¿de acuerdo? Luego lo iremos viendo los entrenamientos y iremos cambiando, ¿vale? Vamos a poner a Bagnaia. ¿Dónde está Pecco? Mira, han puesto los nuevos iconos en la porra, ¿eh? Han puesto los iconos reales de los pilotos, ¿eh? O sea que es más fácil ahora visualizar los pilotos, ¿ok? Esto es la sprint. Vamos a la race. Voy a apostar otra vez por Marc, aquí. Marc, ¿dónde estás? Ay. Por Marc, pero voy a cambiar a Pecco por Alex en esta segunda, ¿de acuerdo? Voy a cambiar a Pecco por Alex. Voy a poner a Pecco Bagnaia de segundo. Esto lo podéis hacer vosotros, ¿eh? Ahora. Vamos a poner a Pecco, segundo. Segundo con lucha, ¿eh? O sea, un segundo con lucha, ¿vale? No. Y tercero vamos a poner a Alex Márquez. ¿De acuerdo? Vamos con Alex. Alex Márquez P3. Bueno, esto es provisional, ¿eh? Os recuerdo que lo iré cambiando, pero para que entréis ya todos en calorcita ya de las apuestas, vamos a recordar los primeros. Víctor Alca, que se ha gastado ya todos los duplos, creo. Wargo 7 y Poncho son los 3 primeros líderes de la porra, del primer Gran Premio. Y vamos a ir a la última página a ver cuántos somos ya. Si llegamos a 600 o no llegamos a 600. No llegamos a 600 todavía. 500. 600. ¡Oh! Sí, calla. Más de 600. Atención. 608 inscritos en la porra, chicos. Muy bien. Recordad que podéis remontar, o sea que animaos todos a inscribiros, que es gratis, que es solo para pasarlo bien, para competir con los colegas aquí en la clasificación. Yo voy P55 con 136 puntos, así que estoy contento, porque solo he gastado 2 duplos, el primero ha gastado 7 duplos, o sea que estoy contento ahí. De hecho, este año creo que va a haber muchos empates, porque la clasificación va a ser bastante resumida, ¿de acuerdo? Pero bueno, más cosas, chicos. Es el tema del fin de semana. Ahora leeremos de más temas, pero el tema del fin de semana es la reacción de Pecco Bagnaia. Es la reacción de Pecco Bagnaia. Está en todos los medios, está en todos los canales, está en todos lados, y es la atracción del fin de semana. Y estoy contento porque hoy hablaba con Wisdom Boys y decía, hostia, Wisdom, tío, que mola porque los discursos, o sea, yo cuando empecé el canal era como muy agresivo y tal, porque mi discurso era como muy diferente del resto de canales y tal, y ahora escucho otros canales y tal, y pienso, hostia, como que las cosas han cambiado unos años, ¿no? Incluso en esta época, en este momento en el que Márquez arrasó de esta manera, está habiendo mucha explicación técnica de lo que pasó en ese Gran Premio, ¿no? Se está hablando de la temperatura alta, se está hablando de los neumáticos, se está hablando de los problemas de Pecco, que no se ven tanto como excusa. Obviamente en las redes hay mucha gente que critica a Pecco por las excusas, pero en general los medios
se ha entendido bastante bien la situación y se espera que pueda pasar de todo todavía. O sea, no, hay periodistas que están diciendo, pero tío, ¿pero qué decís? Que esto no está acabado, que Peco, que tal, que cual. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero realmente hay un discurso general entre esa reacción de Peco. Yo creo que Peco, lo he dicho muchas veces, se ha dormido. Creo que tenía los datos controlados. Creo que ha visto que Márquez no es Jorge Martín. Y creo que esa postura que tenía con Márquez de colegueo, de ir a su box, a preguntarle y todo eso, creo que este fin de semana vamos a ver a un Peco diferente con Márquez, más en la línea de Jorge Martín, ¿ok? Respeto total, o sea, no va a ir ahí a decirle nada, pero más focalizado, como si fuese ya al final del Mundial, ¿sabes? Más focalizado. Espero ver eso yo, más o menos, espero ver eso, porque si no, tanto amiguismo, tanto ir a su box, tanto no sé qué, no sé cuántos, y luego que te meten un churro como te han vendido, pues yo creo que no va a ser lo que veamos este fin de semana. Pero bueno, ya veremos. Otro que ha hablado ha sido Petrucci, que lo he visto en todo el circuito, en esta página web así de fashion, que ha hablado Petrucci, que no entiende la polémica de la línea con la moto de Marc Márquez. Bueno, eso del beso, ¿no? Bueno, más o menos esta información de Petrucci hace un repaso a todo lo que se ha hablado en todos los canales, básicamente, ¿no? Sobre lo del beso, sobre lo que pasan ya de Peco y tal. Bueno, es un poco lo que os he dicho, ¿no? Incluso la gente de Paddock, la gente que entiende de motos, como Petrucci, pues está pidiendo calma. O sea, no os flipéis, que esto no ha acabado aquí. Bueno, ya veremos cómo va a ir. Pero sí que es cierto que siguen confiando en esa reacción de Bagnaia, porque mucha gente ha entendido el contexto, los neumáticos, todo lo que pasó, y no ha sido una derrota que deje a Peco totalmente fuera de la lucha, ¿no? Básicamente. Pero obviamente es un caníbal, Marc, es un caníbal, y va a ser muy duro. Ya sabemos que va a ser duro, pero calma. Y yo me encuentro bastante cómodo con la información, repito, porque mucha gente, pues estamos hablando de bastantes cosas técnicas que hace unos años ni se hablaba de nada de esto, ¿vale? O sea que me alegro bastante por eso, ¿de acuerdo? Veremos qué pasa con Bagnaia y con Márquez, pero hay más duelos, chicos. Hay un duelo también que a mí me encanta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no son Márquez y no son Peco, pero es un poco la misma situación, ¿sabes? Es un poco la misma situación. Y con esto no estoy diciendo que Miller, porque es Miller el que voy a hablar, sea a nivel de marketing, mucho menos, ¿no? Pero hay otro duelo muy chulo, que es el de Miller con Quartararo, tío. Que este duelo, tío, claro, ¿os acordáis de lo que pasó, no? Cuando Miller estaba en boca de todos, ¿no? Por el tema de que estaba enchufado a MotoGP, porque era australiano y tal que cual, ¿no? La rabia que le dio, y dijo esta frase que, claro, se refería, bueno, claro, obviamente a Quartararo, ¿no? Encontraré trabajo, uno que firmó por 12 millones acabó detrás de mí. ¿Sabéis lo que pasó en la primera carrera, no? De entrada, Miller, es que es un poco la misma situación en Yamaha que en Ducati, ¿eh? El líder de la marca, que en este caso era Peco, bueno, el líder, ¿vale? Porque aún no estaba Márquez, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes? Controlando, ha venido Miller y le ha sacado, bueno, es líder de Yamaha ahora Miller, y se cayó en la sprint, y creo que va primero por un punto, P11 creo que va, no, algo así va en la clasificación. O sea que también es uno de los duelos chulos en los que el piloto técnico, el piloto trazador, el piloto fino ha tenido problemas, y el piloto rebelde, el piloto, bueno, sí, rebelde, pues hizo cuarto en parrilla chupando rueda. ¿Sabes que no me acuerdo de quién chupó rueda, tío? ¿Sabes? No me acuerdo. Si alguien me puede recordar en el chat de quién chupó rueda Miller, es que no me acuerdo, tío. Me ha venido un lapsus en la carrera, porque creo que se la dieron incluso las ruedas. Fue algo que alguien le ayudó en la salida. Dijeron, sígueme, ¿no? Pero no me acuerdo a quién fue, tío. No me acuerdo quién fue, ¿verdad? Una Ducati, pero hostia, no me acuerdo. Y es otro de los duelos chulos, ¿vale? Hay muchos duelos bonitos en este inicio de mundial, en este campeonato. En KTM también hay duelos entre Pedro Acosta, Maverick Viñales y también está Bastianini. Bastianini hizo una remontada muy buena del viernes al sábado. Yo creo que también había factor neumático ahí, que había
más problemas de neumáticos el domingo por la temperatura, y ahí se encontró mejor Bastianini. Está el tema Honda también, con Joan Mir, que está sacando también la cabeza, pero Zarco está también ahí mosqueado. Hay muchos frentes abiertos, pero ¿qué pasa? Que los comparamos con el de Márquez y el de Pecco Bagnaia y queda todo como en la nada, ¿no? Pero es cierto que hay muchos frentes, y este de Miller, a mí Vive a Miller, es un tío que anima el Mundial, básicamente. Es un tío que hace falta en el Mundial, yo creo, hace falta este chico. Y es un tío que, pues, va a intentar otra vez sacar de quicio a Quartararo, que yo, vamos. Y este me mola porque cuando se fue de Ducati a KTM, claro, se dijo de todo, ¿no? Se va a hundir la miseria y tal. Lo hizo súper bien en KTM, ¿eh? O sea, de hecho, en Portimao estaba delante, la gente estaba flipando. Ayudó mucho a KTM, Miller, y siempre dio la cara, siempre dio la cara. Incluso cuando tenía problemas, había carreras que salía, se peleaba con los primeros. Sí que es cierto que tiene esa política de junior, ¿no? Que es salir, liarla y luego irte para atrás. Política de junior, política de quiero hacerme ver y quiero demostrar que no tengo herramientas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que empieza a colar menos ya esa política, ¿no? Pero es cierto que lo hace un poco eso Miller, pero es otra de las políticas, de las rivalidades que están en pista junto con la de Honda. Ahí está también la evolución de Marini, Zarco con Mir, tenemos las KTM, tenemos las Yamaha, y en Aprilia de momento todo es guay, de momento han aceptado el churro que les ha metido Ogura, todo el mundo está flipando con Ogura, lo dan, o sea, en Aprilia es como ese buen feeling que había en Ducati siempre, ahora está en Aprilia, ¿no? Ha llegado Ogura, las ha pasado toda la mano por la cara, y está todo el mundo aceptando eso, y no hay mucho pique deportivo en ese aspecto, ¿vale? Bueno, chicos, más cosas, porque Michelin avisa, chicos, es un gran premio complicado, ha pasado de todo, hemos visto, bueno, vamos a poner un par de vídeos, porque hay algún vídeo por ahí que yo es que, perdona, algún vídeo por ahí que es este, tío, a mí este vídeo, tío, no puedo con este vídeo. Esto fue una de las mayores vergüenzas de Dorna, tío, en la salida. Yo estaba flipando. Luego, si hacemos el hilo, esto es del 18, ¿vale? Drama, ¿no? El tío, tú fíjate, tío, es que ves esto y dices, ¿cómo puede ser que a un piloto le dejen hacer todo esto, tío? Es como una broma de mal gusto, ¿sabes? Porque es Márquez y al final, vale, pero esto lo hace otro y no sale. O sea, lo llevan al pit lane, ¿sabes? Se le para la moto. Cuando se te para la moto es pit lane. O sea, automáticamente es pit lane. Fuera no puedes hacer nada que no sea irte de la parrilla, ¿no? Luego, pues, lo sancionaron, investigación. Bueno, investigación, había que investigar mucho, ¿sabes? Pero sancionaron a Marc, luego tiro a Rossi, bueno, luego se lió una que te cagas. Pero en este Gran Premio siempre pasan cosas. También, ¿os acordáis del año 17, creo que fue, 17, cuando se cayó Márquez, liderando en la curva 2, en la vuelta 2 o 3, se cayó, no me acuerdo, pero hubo un lío de neumáticos que te cagas, que no llegaban a tiempo los neumáticos y tuvieron que llegar otros neumáticos. Bueno, hubo un lío de neumáticos brutales también en el 17 y siempre ha habido cosas muy extremas, tío. Ese duelo con Valentino en el 15 con Marc, el duelo con Valentino en el 18, que por cierto la del 18, no sé si os lo he explicado alguna vez, pero esta del 18, aquí lo que pasó, mira, y se ve perfectamente, ¿veis la marca que hay aquí detrás de agua en la pista? ¿Veis esa marca más blanca de agua? Esto es la junta del asfalto. El asfalto, hay una junta longitudinal, en el sentido de la marcha, ¿no? Que ahí supuraba agua, ¿vale? Entonces, ¿por qué hizo esto Márquez? Porque todos los pilotos, entrando a esta curva, o en varias curvas, se abrían por fuera, alargaban la frenada para entrar más perpendicular por el corte de agua, ¿vale? ¿Qué hacía Valentino? Pues iban por fuera, alargaban la frenada y para entrar a la curva, en vez de entrar muy paralelo a la marca de agua, entraban más perpendicular. Intentaban tener que parar menos la moto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Marc venía remontando como un cosaco por atrás, que venía pero a full, ya había tirado al Espargaró fuera antes y tal. ¿Y qué pasa? Que Marc no se abría, ¿sabes? Iba
por dentro de la línea de agua. O sea, él no iba por la parte de fuera, iba por la parte del centro de la pista y así no tenía que saltar el agua, ¿vale? Y claro, vio Rossi a tomar por saco que se abría alargando la frenada y obviamente se metió. Y pasó esto. Yo lo expliqué muchas veces, la gente aquí atacó mucho a Márquez, claro, es que era Valentino, pero es que, claro, la trazada de Valentina es súper abierta y calcular eso era muy difícil. Obviamente la gente espera un par de curvas, un par de vueltas, pero Márquez nunca espera. Básicamente se metió y tal. Pero fue una acción que tiene esa explicación, ¿no?, de Marc, que él no sabría tanto y para evitar tener que pasar por encima de la junta de agua del circuito, pues iba por dentro, entonces iba pegando hachazos bastante serios. Le pegó a Rossi y también el de Aleix Espargaró, y bueno, lo sancionaron por la salida, por lo otro, hizo creo que 2 race-through, yo no me acuerdo, pero esto es lo que se está recordando, junto con aquella caída también, que lo hemos dicho también el otro día, de las Ducati, ¿no? El 16 también, ok, y otra cosa que también pasó, como hemos dicho antes, fue la de los neumáticos, que hubo lío, ahora me gusta aquí, hubo lío con los neumáticos, ¿no? En el 22, perdón. Es que vamos a hacer un paréntesis porque aquí, desde que hay el neumático nuevo, del año 20, claro, vino la pandemia y se dejó de correr aquí y solo se corrió en el 22, ¿vale? En el 22, las Ducati 22, perdón, tenían algunos problemillas todavía, ¿vale? Y ahí ganó Aleix, una carrera que fue un poco desastre, que muy poca gente tiene agarre. Aleix consiguió mucho agarre en el 22 y se picó con Jorge Martín, que al final lo superó, después de intentarlo 2 o 3 veces con la Pramac. Y Aleix lo superó y ganó su primera carrera Aleix. El 23 llovió. Y en el 24, sabéis que no se fue por el gobierno, ¿no? El gobierno pensó que no había dinero para motos si no había un promotor que se lo gastase, ¿no? Y el año pasado había neumáticos nuevos de Michelin y no tienen los datos. O sea, Michelin no tiene ahora mismo la certeza de llevar un neumático con la convicción de que pueda funcionar. Michelin avisa. Michelin ha avisado. Chicos, vamos a hacer una mezcla de neumáticos. Vamos a hacer una regla de 3, básicamente, ¿no? Si en el 23 trajimos esto y no fue bien y había asfalto mojado y ahora hemos ido al 24, el 24 no fuimos y hemos traído un neumático nuevo y lo que nos dijeron los pilotos en el 23, más la temperatura, más la nueva evolución, sale esto. O sea, vamos a flipar con los neumáticos que van a traer aquí. Igual lo aciertan, digo que no, porque ya sabéis que Michelin a veces lo acierta y son la bomba los neumáticos, pero igual no lo aciertan. Entonces estaremos otra vez ante esa situación de caos el otro día, como el otro día que pasó, que fue por la temperatura básicamente, y aquí veremos qué pasa, ¿no? En principio no será por la temperatura, pero Michelin ha avisado. Ojo, Michelin ha dicho que bueno, no lo ha dicho así, yo lo voy a decir así, pero no lo ha dicho así Michelin. Michelin ha dicho que el que mejor se va a adaptar en el FP1 es Márquez. No lo ha dicho así, ¿no? Ha dicho que es importantísimo el FP1 para saber cuál es el setup para el fin de semana. El FP1 es clave. Y si toda la parrilla, esto ya lo habéis aprendido todos, ¿eh? Lo habéis aprendido y por eso estoy contento, porque ahora me cuesta mucho menos lanzar mensajes y que la gente me entienda, ¿vale? Y si el FP1 es clave para entender los neumáticos nuevos que han traído aquí, y encima es un asfalto que ha dicho Michelin que tiene poco uso el circuito y suele estar sucio, pista sucia, neumáticos nuevos y solo un FP1 para poner la moto a punto. Entonces va a empezar el Gran Premio, quizás, porque pueden pasar siempre cosas, con otro dominio, otra vez, de Marc Márquez. O sea, ahí vamos a empezar así, ¿vale? Así que veremos, ¿vale? De entrada, vamos a ver otra cosa, porque
El tiempo. Es que todo. Yo he puesto un tuit antes que la gente se enfada. Yo no entiendo a la gente, tío. Yo hice un vídeo el lunes y yo no me metí con Márquez. Y la gente se piensa que me he metido con Márquez. Pero sí, yo defendía a Márquez en el vídeo del lunes. No, no lo entiendo. Hay gente que no lo entiende, ¿vale? Pero he puesto un tuit que he puesto el año Márquez. Joder. El año Márquez. Mira que es fácil que sea el año Márquez. Porque claro, todo le va bien a él. O sea, no es una manera de decir que Márquez está teniendo suerte. No, ni mucho menos. Estoy diciendo que todo lo que pasa, todo, menos en principio las condiciones perfectas, que la moto tenga mucho agarre, que todo funcione, que los neumáticos no se vayan de rango, eso, en principio, no es lo que le va a mejorar a Márquez. Pero fuera de eso, le va bien todo. Le va bien que haya agua, que haya suciedad, que los neumáticos no funcionen, que haga mucha calor. Le va bien todo. Entonces, por eso he dicho el año Márquez, como diciendo, otra situación en la que estamos viendo viernes con temperatura increciendo de 25 grados a 31 grados el domingo, pero con nubes y lluvia. Yo creo que los neumáticos el viernes y el sábado pueden funcionar bien, porque la temperatura no será excesivamente alta y con nublado y temperatura no, asfalto no muy alta, los neumáticos pueden decir, hostia, bien, ¿sabes? Una temperatura, es como la temperatura ideal, ¿sabes? Para los neumáticos. Pero claro, el domingo, tío, después del curro del sábado, lluvia. Bueno, que es un 45%, que luego llueve poco, pero es que el problema, lo que le decía a esta chica en Twitter, es que me decía, es que Peco va bien mojado. Digo, ya lo sé que va bien mojado Peco, pero es que yo no estoy hablando de que va a llover full y va a ser una situación homogénea de lluvia, que igual sí, pero si llueve solo por la mañana al domingo, o sea, si te levantas el sábado por la noche con lluvia, a tomar por culo otra vez, el Gran Premio se va a tomar por saco otra vez. Y eso es lo que estaba diciendo, que también el tiempo es bastante lioso para los equipos. Tenemos varios condicionantes, asfalto sucio, neumáticos nuevos y temperatura increciendo, que el domingo será más calor que el sábado y que el viernes, y encima posibilidad de lluvia, poca quizá, pero suficiente para lo que se engome el viernes y el sábado, que se vuelva a desgomar. ¿Os acordáis la carrera de Australia, no? Cuando Márquez hizo segundo detrás de Rins en el 22, si no me acuerdo mal, si en el 22, que llovió por la noche y todo el mundo puso el neumático medio y Márquez puso el blando. Y Márquez les dijo a todos, oye, tíos, que ha llovido, tío, que se ha quitado la goma, ¿sabes? Brutal. Márquez en eso, pues es el mejor, básicamente, en entender las situaciones de la pista y en sacarle máximo provecho a todo siempre. Sé que volvemos otra vez a un escenario que es bueno para Márquez y que las condiciones otra vez todas hacen que los demás pilotos pues tengan otra vez serios contratiempos para intentar pilotar en su mejor capacidad, dijéramos, ¿vale? No son tan espontáneos o tan malabaristas como es Márquez, ¿vale? Bueno, chicos, pues mucho lío, se espera todo, las redes están llenas de mensajes sobre todo lo que ha pasado, recordando, y gente también confrontada, tío, con lo de Rossi. Bueno, yo ahí no me meto, ya no me meto en esos temas, pero es cierto que hay una especie de tregua, ¿vale? En los medios, en Ducati, una especie de tregua, en la que, pues, se espera que gane Márquez, que se haga líder, que salga de aquí de América muy líder y todo eso. Pero ese escenario ya se cuenta con él y quizá nos están avisando para los titulares, ¿no? Yo si Márquez vuelve a arrasar, yo voy a ser otra vez igual de incisivo, porque recuperar puntos, ¿vale? Tengo muchas ganas de ver, bueno, Márquez yo ya sé lo que va a hacer, va a salir a full, va a estar riendo, va a estar súper en su momento, está en su momento, vamos a ver al mismo Márquez, pero yo tengo ganas de ver a Peco cuál es su actitud, tío, ¿vale? No estoy aquí para ganar, no para hacer tercero. Estaba picado el otro día, picado deportivamente hablando, los mecánicos celebrando, eso duele, tío, eso duele, ¿vale? Los mecánicos ahí golpeando las persianas, eso
está bien que la gente lo celebre, no digo que no, no estoy condenando eso ni mucho menos, pero eso es un ingrediente muy importante para un piloto competitivo. O sea, no puede ver eso. Si Márquez, en aquella época, y Valentino, es que no podían ver uno ganar al otro. O sea, estos pilotos viven de eso, tío, de querer siempre ganar y machacar al rival. Y cuando ven esas cosas, quieras o no, pues es una provocación deportiva, en el buen sentido, para a ellos, pues bueno, pues cambiar, ¿no? Yo siempre os he dicho que Márquez es muy listo y Márquez sabe que Peco cabreado es peligroso. No, no es que lo sepa Márquez, que lo sabe todo el mundo, Petrucci lo ha dicho, mucha gente está diciendo que Peco cabreado es peligroso. Y por lo que han dicho algunos medios, ahora no recuerdo cuál, es cierto que Peco ya está cabreado. Ya está cabreado. Y tal. Por cierto, hay mucha gente hablando que se va a Honda y tal. Yo estas cosas, vamos, ni idea. A mí me encantaría que se fuese a Honda, ya lo sabéis. Pero hay mucha gente que se está yendo a la olla. Había un tuit por ahí de Matt Oxley, no sé qué, uno de estos, o Simon Patterson, uno de estos, que estaban diciendo de todo, ¿no? Que ya se van de, bueno, o sea, que ya no lo quieren en Ducati, que tal y que cual. O sea, que yo creo que el caos grande, hay que esperarlo. Si hay caos grande, hay que esperarlo a Europa. Yo creo que esta gira americana, Estados Unidos y Argentina, Estados Unidos, ya se supone lo que va a pasar, ¿ok? Es más, yo creo que el aliciente aquí sería ver si Peco puede decir, en tu casa, ¿vale? Si Peco es capaz de en casa de Márquez, o Argentina o Estados Unidos, intentar pararlo un poco. Pero si no lo hace, tanto Ducati, que ya sabe que va a ser así, que Márquez puede ganar. Hay muchas posibilidades de que Márquez gane las dos carreras siguientes. Aún así, no hay alarma, pero ya sabéis lo que pasa con los ceros. Los ceros, estas cosas. Luego no hay alarma, yo estoy de acuerdo, no hay alarma, pero Qatar, Jerez, Márquez le va bien a Jerez, Le Mans, Márquez le va bien Le Mans, claro. No hay alarma, pero sí la hay, para mí, ¿sabes? O sea que yo creo que aquí mi exigencia, si fuese yo técnico del equipo de Peco, o parte del equipo de Peco Bagnaia, sería intentar demostrar en estas dos carreras, en Argentina y en Estados Unidos, algo que no sea depender de Europa 100%, porque Márquez y Europa también va a ser rápido. Es que los fallos de Márquez, si no se cae y tal, va a ser muy complicado restarle puntos a Márquez. Así que veremos esa reacción de Peco, que no está aquí para ser tercero, está aquí para ganar, igual que Márquez, ¿vale? Bueno, chicos, vamos con el chat en 3, 2, 1, chat. ¡Pam! Oye, por cierto, he hecho el vídeo llevamos 33 minutos de speech, pero hay muy poca información, tío, está todo como... Hostia, yo he flipado, es que no hay una noticia para comentar, no hay nada, no salió nada. Es lo de Petrucci y tal, pero es que no hay nada. Lo de Michelin, que no es una noticia, que es la carta del PDF que cuelgan ellos por ahí siempre, y poco más, El tiempo, le manda un correo al del circuito de Termas de Riondo, porque yo no sé si estaba asfaltado nuevo, si había hecho algo. Les envía un correo a los de prensa del circuito, y no me ha contestado, pero para preguntarles cómo estaba el circuito, ¿sabes? Para intentar hacer este vídeo con alguna información más concreta. Solo tenemos la opinión de Michelin, que el circuito pues tiene poca actividad y suele estar sucio, pero claro, igual han hecho alguna actividad esta vez, no lo sabemos. Y así que he intentado ponerme en contacto con ellos, pero a ver si me han contestado ahora. ¿Qué va? No me han contestado. No me han contestado, así que nada. Habrá que esperar al viernes y ya está, al FP1 por la tarde, a las 3 y pico, creo que son, las 3 o algo. Y a ver qué pasa en ese viernes, ¿vale? Bueno, chicos, vamos con el chat, va.
Diego Rivera, Peco también es de cagarla y caerse en estas situaciones. Exacto. Es que yo lo he dicho lo de las caídas, que el otro día no sé quién me lo comentó en el chat, y sí está muy bien que Peco pueda reaccionar y tal, vale, pero Peco, yo hice una crítica el otro día a Peco y alguien también se rebota. Es que yo no entiendo, tío. Ya sabéis que yo siempre he hablado de Peco, yo siempre lo que voy a decir ahora lo he dicho siempre de Peco, pero claro, parece que si digo ahora he cambiado mi discurso. No lo he cambiado, lo he dicho siempre. Siempre he dicho que Bañaya tiene un problema con ser estable. No yo, está ahí en los datos, es que no es una... ¿Vale? Le ha costado ganar mundiales. Yo creo que podría tener 4 mundiales tranquilamente por el nivel de pilotaje que tiene y tiene 2 por errores y por complicaciones técnicas de esa manera de poner a punto la moto. Entonces, eso, cambiarlo radicalmente de un año para otro, claro, a mí me cuesta entender eso. Este año está claro que él va a ir a no caerse. Ya lo ha demostrado en la primera carrera, vale. Pero ese Peco conservador, ¿qué velocidad tendrá? Yo quiero verlo, ¿sabes? La gente no sé por qué se empeña en decir que ataco a Peco cuando es algo que es datos reales de Peco, ¿no? Y siempre lo he dicho. Yo cuando llego a los sprint pensé, guau, Peco las sprint no le van bien, porque tardaba mucho poner el setup en la moto, siempre. Y al final se adaptó y fue mejorando, pero siempre ha sido la sprint un problema para Peco, ¿sabes? Entonces, las caídas, es normal que hablemos de caídas de Peco Bañaya, porque se ha caído siempre Peco Bañaya. Entonces, si tienes a Martín, si tienes a Márquez por Martín y Márquez es más hábil a la hora de sumar puntos, no tienes tanto margen de error. O sea, si ya con Quartararo te costó, con Martín, un año lo hiciste, el otro te costó con Martín, joder, es que si tienes muchos ceros, con Márquez al lado, de entrada, suena como imposible ganar un título. Tienes que ir rápido y no caerte. O sea, que vamos a ver este año de Peco, a ver cómo cómo lo está gestionando, ¿vale? Hola Luis, Pedrosa dijo que no es buena actitud la de un piloto que no valora un podium. A ver, tío. Hostia, Pedrosa, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estamos hablando de un pique entre Márquez y Bañaya. Y creo que Pedrosa, bueno, también no le gustaba perder, tampoco, ¿eh? Obviamente hay que estar contento, es un podio, pero hay algo más en juego que eso. Yo creo que este año, si fuese Martín, te diría, vale, ok, tercero bien, problemas, vale, tercero, ok, no hay caída, perfecto. Pero con el factor Márquez, yo no lo veo así, tío. Yo creo que para intentar vencerlo, tiene que sacar más los dientes, tío. Entonces, no puedes ir del palo, no, estoy bien tercero. No, no. Yo creo, a mí lo que ha dicho Peco, no estoy contento con tercero, a mí me gusta, tío. Y yo creo que los pilotos grandes siempre lo han hecho esto. Han sido, cuando han perdido, han hecho segundo, ha puesto malas caras cuando las gana su rival, su máximo rival, y yo creo que está bien en eso. Oye, Luis, cuando entre Pirelli también habrá el tema de las depresiones o es solo con Michelin. Hombre, no sabemos lo que va a pasar con Pirelli, ¿vale? Lo único que sabemos, en principio, es que van a haber menos neumáticos y la ventana va a ser más amplia, en principio. Ahora, si habrá problemas de presiones, si habrá problemas de desgaste, si se romperán, no se sabe. Hasta que no empiecen a rodar, no se sabe, porque van a hacer neumáticos especiales para MotoGP, no vale los Superbikes, ¿vale? Van a hacerlos especiales para MotoGP. Exacto, Javier Navarro. Peco necesita tener la moto perfecta y todo perfecto para dominar, totalmente. Esto es una característica de pilotos del mismo estilo, ¿vale? Lorenzo era igual, Pedrosa era igual, son pilotos muy, muy rápidos. Biaggi era igual, Kocinski era igual, también, no tanto quizá, pero Stoners y Márquez son más propensos a ganar títulos porque dependen menos de lo técnico. ¿Qué pasa? Que los otros, cuando se cuadra todo, son muy rápidos, pero cuesta mucho que se cuadre, más con Michelin y más con las condiciones que van a haber en esta carrera a priori también, ¿vale?
Sí, sí, Edgar, es un poco lo que decía. Yo no esperaría a Europa, bueno, o a Qatar, si quieres, ¿vale? Para sacar la cabeza. La cabeza la tiene que sacar ya aquí. Yo creo eso, ¿vale? La tiene que sacar aquí, porque yo creo que en Europa es tarde. Sacar la cabeza en Europa es tarde, tío. Porque en Europa Márquez va como un tiro también. Es que, claro, yo no sé. La gente claro, es que el año pasado con la 23 ya fue muy rápido en Le Mans y en Jerez Márquez, tío, claro. Qué malos que sois. Luis, ¿crees que Pecco si este año gana el Mundial buscará otra moto? No lo sé, pero a mí me gustaría que lo hiciese, ¿vale? Ya está, yo soy así. Yo soy muy dolido, muy sentido, y a mí me hubiese sentado mal, ya lo digo, que hubiesen fichado a Márquez estando yo en el equipo. O sea, yo creo que no es un lloriqueo. Creo que hay que tener muy claro que tú eres el mejor siempre para coger la postura que ha tenido Mark en Honda, que ha sido que venga quien quiera, ¿no? Sí que es cierto que Mark sabía que era imposible que la gente fuese rápido con esa moto, lo sabe, y era más fácil, va, que venga José Lorenzo, que vengan todos, porque esta moto es complicada, ¿no? Pero es cierto que Valentino se fue de Yamaha por eso. Estamos hablando, Jordi Fishing 21, estamos hablando de algo que ya ha pasado en MotoGP. Que alguien que se va de una marca porque le han metido un piloto ganador en esa marca, que le ha puesto problemas, que fue Valentino Rossi en Yamaha. Se fue de Yamaha porque llegó Lorenzo. Se sintió dolido porque pusieron a un piloto muy competitivo a su lado. Eso fue dicho por Valentino Rossi. Yo creo que Pecco, por dentro, creo, es una opinión, piensa igual. Piensa que dice, joder, me habéis metido a este tío aquí, cuando no hacía falta, estamos ganando mundiales, estamos delante, no hacía falta. Yo me iría, ¿vale? Yo me iría. Porque, bueno, porque además hay otra cosa, Jordi, que es que el rendimiento al lado de Mark es muy complicado rendir bien con Mark al lado, ¿vale? Siempre ha sido así, ¿no? Es un tío o sea, tú cuando haces un gran premio, tienes tu mentalidad y tal, y vas focalizando tu fin de semana, ¿no? Pero cuando tienes un tío detrás, al lado, que hace cosas tan locas, es como ¿qué ha hecho este tío? ¿Y qué ha hecho Márquez? ¿Y qué ha hecho ahora Márquez? ¿Y qué neumático lleva Márquez? ¿Y qué está haciendo Márquez? ¿Sabes? Entonces tú, sin querer, piensas en Márquez y te despistas. A mí me ha pasado Alex Márquez, yo me acuerdo que los entrenamientos eran siempre igual con Marc. Yo decía, ves a la tuya, no mires lo que hace Marc, o sea, no mires nada, ni un dato de Marc. No, es que he visto los datos de Marc. No, no los mires, no mires nada de Marc, ves a la tuya. Y seguramente es más competitivo si ignoras lo que pasa en el otro lado de box. ¿De acuerdo? Eso yo lo decía el año pasado en los vídeos. Y Alex Márquez, yo creo que este año, porque también va con la 24, que es para él una fantasía, básicamente, pero también está el factor que no está con su hermano. O sea, que 2 años tener a un tío que cada FP1 te la lía, pues digo, pues prefiero estar en otro box y así voy a la mía y rendiré más en otra marca sin tener a este tío al lado. Yo creo así, ¿vale? No, es que lo de Alex Márquez es... Yo ya contaba, ¿eh? Yo me acuerdo en el gran debate. ¿A quién ponéis tercero yo? Alex Márquez, ¿no? ¿Sabes? Y... Hostia, Alex Márquez tercero. Sí, ¿sabes? Es más, lo pongo como candidato a Ducati oficial. Y lo dije ya en el 22 esto, ¿eh? O sea, en el 22 dije, Alex, pórtate bien, porque estás en un sitio que eres un currante, tío, es más rápido,
que esta es una marca que puedes llegar arriba, tío. O sea, pórtate bien en Ducati, haz las cosas bien, porque puedes ir escalando, ¿vale? O sea, yo... Sí, sí, también, exacto, Maverick también, exacto. Bueno, también fue un consejo que le di yo, ¿sabes? A ellos, ¿vale? Vete ya. Cuando llegó Quartararo hizo la primera pole, me acuerdo que les dije, ya, iros ya de Yamaha. No, no sé nada. He visto el tweet de Helmet, pero no he hecho hincapié porque... Pero ya se ha hablado varias veces de esto, sí, sí. Fernando Dichelo. Amar no le gana a Peco ni en Asia, ni en Europa, ni en Tombuctú. A ver, Suzuki vendrá si hay 4 Ducatis. Entra. O sea, Suzuki se fue por el reglamento, ¿vale? Es mi opinión, ¿eh? Porque había 8 Ducatis, los whole shot, no sé qué. A ver, tío, tienen los datos, tienen todo. Yo tengo 2 motos y encima pido un cambio de reglamento y me dicen que no, pues a tomar por culo, me voy de aquí. Es que me voy de aquí, ¿qué hago aquí con 2 motos? Cuando vienen estos con 8, con todos los reglamentos. Entonces Suzuki se piró. Entonces, con menos Ducatis y reglamento nuevo otra vez, si los whole shot, pues quizás es más atractivo para que venga el 27. Oye, me preguntáis que por qué no pongo música en el canal. ¿Música de qué? ¿Qué música quieres que ponga en el canal? ¿Qué música quieres que ponga en el canal, tío? Saludos desde Girona. Toma ya, toma ya. Todos ponen Jerez como el circuito donde Peco puede empezar a batir a Mar, pero es un circuito donde también va muy fuerte Mar. Claro, es que, vamos, es que dar por perdidas América y Argentina y decir, bueno, ya ven de Europa, lo veo súper arriesgado, tío. O sea, no hay que ceder ni un punto, tío. Ni un punto. Y son 14 que le lleva ya. Es que son 14 puntos, tío. Es que. Es que. Jordi Fishing. Pedro Costa podría acabar en el VR, según me han comentado a mí. Ya estaba hecho. O sea, tenía la moto preparada por si KTM caía. Tenía ya la plaza, ¿eh? Pero bueno. Sí, la música de fondo he pensado, sí, sí, pero. Y Rins, si no saca la cabeza en América, se le complica el próximo año. Sí, totalmente. Vale, vale, la quité porque. No sé, por qué la quité. La quité. La tengo por ahí todavía, creo. No sé si la tengo por aquí. No, no está bajando los brazos, Peco. No, no, no. Yo creo que Peco esta carrera, no sé si cómo va a salir, pero. Bueno, es que cualquier deportista saldría con otra actitud, ¿sabes? Cualquier deportista con ganas de superarse, ¿no? Luego hay otra cosa también, que estamos viendo a Mark. Primero, ya expliqué el otro día lo del setup de Márquez, a ver circuitos que sean más de trazar, cómo le va, ¿no? Y luego también me sorprendió bastante
la performance de Pecco con Gigi, Queste ¿no? le immagini belle mentre parlava Francesco Guidotti. Sentiamo. Sì, bravo, però voglio dire, comunque quando sei sul podio comunque qualcosa di bello. Già, ma comunque tocchiamo. No, no, scherzo. L'importante è benissimo. Sulla gomma? Ecco, ci guardiamo. Dopo ne parliamo. Non cambia. Esta performance fue totalmente provocada por Pecco para decirle al mundo, no estoy de acuerdo con mi equipo, ¿eh? Porque esto no fue a Michelin, ¿eh? Michelin es un neumático que te sale un neumático, pero los dos no han funcionado los neumáticos, dijo, ¿no? Yo creo que quiere ver qué ha pasado, presiones, porque Márquez se equivocaron Ducati con Márquez, o sea que Marc tenía margen para arreglarlo, porque estaba primero, era muy fácil, cortabas y ya está, ¿no? Y te ponías detrás, bueno, fácil. Vale, ya me entendéis, ¿no? Había una opción de arreglarlo, pero ¿cómo arreglas lo de Pecco? Si no tienes el ritmo, el plus, y estás atrás, te quedas ahí jodido, ¿vale? Entonces, yo creo que este vídeo de Pecco fue contra el equipo, contra Gigi, contra su equipo, ¿no? Decir, oye, ¿qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho en los neumáticos? Porque las presiones o lo que sea no ha funcionado ni la delantera ni la trasera. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿eh? O sea, yo no sé los periodistas si le van a preguntar esto a Pecco, pero yo creo que este vídeo no es por los Michelin defectuosos, sino porque él se ha quejado de algo del equipo. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Y eso es muy peligroso, porque eso, si es cierto que Pecco hizo esta performance para demostrar su enfado o su desacuerdo con el trabajo de su equipo, estaríamos ante un factor Márquez, ¿vale? De box, ¿no? Que Márquez hace que, lo que he dicho antes, ¿no? Que te fijes en Márquez, ¿qué tal? Entonces, oye, centrémonos en lo nuestro y dejarlo que haga Márquez. Si Márquez va con la presión X, a mí, o sea, ¿vale? Entonces, ojo, ¿eh? Porque eso, yo le preguntaría en rueda de prensa, Pecco, oye, mira, ese vídeo que te quejabas, ¿era más por los neumáticos o por un setup de tu equipo? ¿Qué ha pasado? ¿El equipo te pusieron malas presiones? ¿Qué pasó allí, no? Esa pregunta, ¿alguien se la va a hacer a Pecco? Pregunto, ¿alguien se la va a hacer a Pecco esa pregunta? Yo se la hago desde aquí, a Pecco. Pecco, ¿qué ha pasado aquí? ¿Neumáticos? ¿O gestión del neumático de tu equipo? ¿Te han puesto un neumático que tú lo querías el medio? No sé, ¿qué ha pasado? ¿La presión? ¿No han ido bien las presiones de los neumáticos que te han puesto? ¿Se te ha calentado muy rápido el delante? ¿Qué ha pasado? ¿Eran neumáticos defectuosos? Que no existen los defectuosos, ya lo sabéis, no existen. A mi modo de entender, Michelin no existen, ¿vale? ¿Qué ha pasado allí? Y esta pregunta hay que hacérsela a Pecco Bagnaia. Esta performance fue decir, voy a enseñarle al mundo que estoy en desacuerdo con algo. Y voy a hacer Queste le immagini belle Tengo la mentre cámara parlava arriba. Francesco Guidotti. Sentiamo. ¿Vale? Está grabando la cámara ahí. Sì, Está con el bravo, gato ese, ¿no? però Que se voglio marca. dire, comunque quando sei sul podio comunque qualcosa di bello. Già, ma comunque tocchiamo. No, no, scherzo. L'importante Va è benissimo, però adesso voglio capire cosa è successo. Quiero entender qué ha pasado, ¿no? Cosa è successo? Sulla gomma? Es brutal, tío. Es que, tío, Ecco, ci guardiamo. Dopo qué ne brutal parliamo. este vídeo. Es brutal. Es brutal, tío. Es brutal este vídeo. Esto hay que preguntarle, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Porque esto... cuando Pecco su equipo falla, cuando él falla lo dice. Cuando falla, él dice lo que pasa siempre, ¿vale? El año pasado pasaron cosas. Mira, es que, como siempre, el año pasado pasaron 3 cosas, creo. Fueron 3. A ver si me acuerdo, ¿no? En 2 grandes premios perdió el viernes y el sábado por problemas técnicos de la moto. Problemas técnicos de algo que no funcionaba, electrónico, lo que sea. ¿De acuerdo? Eso pasó el año pasado y Pecco en las cámaras dijo,
hemos tenido problemas técnicos. Y luego, ¿os acordáis de la de Le Mans? Que Le Mans en la sprint se retiró Pecco Bagnaia, porque la moto hacía wheelie. No funcionaba el control de anti-wheelie. La moto se levantaba y era imposible pilotar sin el anti-wheelie. Y para no matarse tuvo que parar. Según lo dijo Pecco, ¿no? Eso fue un error también de Ducati. O sea, el año pasado hubieron 3 grandes premios, por lo menos 3, que hubieron errores técnicos del equipo humano de Pecco en la temporada, ¿vale? Que si hubiese pasado con Jorge Martín hubiese sido la hostia, ¿vale? Eso pasó 3 veces el año pasado. Empezamos el 23 con este vídeo. Es así. Entonces yo le preguntaría, oye, ¿esto qué es? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué lo hiciste? Si sabes que te están grabando, y con audio y con todo, ¿por qué haces esta explicación? ¿Quieres decirnos algo, no? ¿Qué nos quieres decir exactamente, no? Pecco, yo le preguntaría esto. Marc nunca habla mal de su equipo. Pues vaya, en Honda se quedó a gusto, ¿vale? En Honda fue de todo, les dijo a Honda, ¿sabes? O sea que Honda... Es cierto que que Marc casi siempre le va todo bien y es muy difícil que algo de la moto le vaya mal. Entonces, por eso no hablamos del equipo, porque siempre le va bien las cosas a Marc. Es muy raro que algo no le vaya bien, porque él no tiene estos problemas que tiene Martín o Pecco, es más ajeno a esto, ¿vale? Por su capacidad, ¿no? De pilotar de otra manera, ¿no? Pero cuando estaba en Honda, criticó a Honda saco. O sea, no sabes hacer chasis, bueno, les dijo de todo. O sea, la reacción de Honda de Kalex fue decir, oye, ¿no sabes hacer chasis? Pues me voy a Kalex. Ahora estás contento, ¿no? Tú decías que yo no quería, pues ahora te hago un Kalex. Eso fue lo de Kalex, ¿eh? No es otra cosa, ¿eh? Sí que habló mal de su equipo, de su equipo, no de Honda, habló mal de Honda, Márquez. Y tanto que habló mal de más. O sea que, claro, él no es tan técnico dependiente en estas cosas y tal, ¿vale? ¿Tú crees que Marc se retira si le hace Willis la moto? Si no puede ir a full, sí. O sea, no es un tema de... Yo creo que esto del Willy es más serio de lo que puede aparecer, ¿eh? Porque además iba sin puntos ya, le pasaron todos en la primera... Si tú no puedes abrir gas, bueno, es que no puedes correr. Sin control de tracción no puedes correr. Te pasan todos, ¿sabes? O sea, no podrías. O sea, para estar el último, o sea, rodarías 2 o 3 segundos más lento que el resto. ¿Para qué? Para estar el último, ¿sabes? Una sprint que puntúan 9, ¿sabes? Yo creo que depende. Si hay posibilidad de que puntúe, se hubiese quedado cualquiera. Pero si le pasaron todos. Yo me acuerdo que Pecco estaba, no sé, esa primera vuelta, no sé cuánta gente le pasó. Era absurdo seguir para arriesgarte a qué, ¿sabes? Sí, sí, me criticó la fábrica, Japón, no su equipo. Bueno, no sé, ¿vale? Porque los días de... Es que lo hacía él eso, en los días de Mandalika, de Alemania, cuando salía por orejas, eso no era Japón, eso era el equipo, ¿eh? O él. Sí, no lloró porque no estaba por el Mundial tampoco, ¿eh? Ya no estaba luchando por el Mundial, ¿eh? Bueno, no estaba luchando. Sabía que no estaba luchando por el Mundial. Entonces, si le pasa eso cuando está en el Mundial, ya veremos lo que dice, ¿vale? Es que los contextos también hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Ah, esto me lo habéis pasado, lo tengo por aquí. ¿Me lo habéis pasado a alguien? Lo tengo por aquí, tío, espérate. Lo tengo por aquí, a ver. Es muy bueno esto, ¿eh?
Lo tengo por aquí, tío, sí, sí. Me lo han pasado, pero es que me pasáis muchas cosas, lo agradezco. El like de Peco Bañaya Clash, al Clash este de Argentina Clash of Titans During 2015. El vídeo de que MotoGP, pues ha hecho Peco Bañaya like al vídeo donde Rossi tira a Márquez, ¿ok? Obviamente, yo no le he dado mucha importancia cuando me ha pasado, bueno, tal, lo he puesto en el chat del grupo que tenemos de los periodistas, ¿no? Pero ni lo he comentado, ¿vale? Pero para mí es una demostración ya del cambio de Peco, ¿sabes? Del cambio, porque hacer like a esto, o sea, hacer like a un conflicto de Valentino Rossi y Marc Márquez que sale ganador Rossi, ¿a qué viene, no? Pero, bueno, no sé si él lleva las redes o las lleva él, no sé qué se las lleva, pero o sea, tampoco es excusa al final, porque Pedro, el otro día lo dije de Pedro, al final la gente me decía, no lo hace Pedro, pero él puede decir, oye, no hagáis esto, ¿no? Vale, os lo compro, ¿vale? Pero no es excusa, ¿vale? Pero esto yo lo veo importante también, ¿eh? O sea, lo veo importante que haya hecho este like, pero bueno. Ese like se le va a dar Marca P con Argentina. Ya. Líder del campeonato Alex Márquez después de Argentina. ¿Qué pasa? ¿Que estás viendo un Argentina Clash otra vez? Entre Peco y Marc. Alex Mazzi, no son excusas, lo hemos explicado muchas veces. Excusas, vale, son sus problemas técnicos que siempre tienes. Si tiene un problema técnico, es una realidad, es como de Pedrosa. De Pedrosa se hace lo mismo. Excusas de Pedrosa, que no son excusas, es lo que le pasa, básicamente, es la realidad, ¿sabes? No es una excusa, es lo que le ha pasado, ya está. Él, si le falta grip, pues no gana, punto, ya está. Marc, le falta grip y lo busca. Es diferente. Son pilotos que tienen esa necesidad técnica para ser rápidos, como Lorenzo, como Pedrosa y tal. Es otro tipo de piloto. Ya está. Y cuando le pasa algo lo dice. No es una excusa de perdedor. Es la verdad. ¿Vale? No sé si se apuntará, ¿no? Pero bueno. Busca conflicto. A ver, tío, las caras de Peco son serias todas, tío. ¿Sabes? Esta cara, tío, que he sacado para la portada, es... Tío, es que es... Tío, es que la mirada, tío... ¿Qué estará pensando aquí, tío? Me cago en la puta, tío, el cabrón este que me ha quedado con los cojones al box. ¿Sí o no, tío? Mira qué cara, tío. No me jodas. No, pero no hace falta que la haga en la furgoneta. La hago en mi... Bueno, tengo un piso allí en la Molina, ¿sabes? O sea, voy a un piso mío. Pero no hace falta, la puedo hacer desde la habitación, ¿sabes? Pero, bueno, si me paro... No, es que no. Nada, tío. Prefiero esperar media horita a llegar y... Pero bueno, por si acaso, es una opción, ¿vale? Mira, si me conocéis hace tiempo, a mí, desde la época de Pedrosa, yo nunca llamaba llorón a Pedrosa y tal, ni a Lorenzo, y mira que Rossi ganaba muchas veces y Márquez después y tal. Yo siempre he tenido esta política de entender por qué y entender a cada piloto.
Hoy, obviamente, Marc es un piloto que tiene unas características, ole por él, pero no me gusta menospreciar al que tiene otras características. Yo lo que intento es que el fin de semana todos los pilotos tengan sus armas afiladas. Y a mí me gusta ver eso. A mí lo que me da mucha rabia del motociclismo es que veamos a un piloto un fin de semana pues que le falla el neumático. Un piloto esto es técnico, a Pedrosa, no tengo agarre, no sé qué. A mí me toca las narices, me toca las narices. Luego me decís, no, es que a Marc no le pasa. Vale, pues que es otro tipo de piloto. Entonces a mí me gusta que todo el mundo vaya con muchas armas, tío. Y a mí, cuando veo que un piloto sufre por algo, técnico, entonces me da rabia y lo explico. Y la gente dice, ¿son excusas? Bueno, son excusas, no, es lo que pasa, básicamente, ¿no? Sí, la cara de Peco es un poema, me da esta pena. Bueno, chicos. Sí, la cara de Peco es un poema, me da esta pena. Bueno, aquí hay mucha alegría con Marc, pero Peco si pone su moto a punto después de... Vale, se me ha pasado el mensaje. Hora 6, va chicos, ya está, va. Ahorita directo nomás, que si no, no da tiempo a ver los vídeos a estos días, que hay mucho contenido. Y nada, espero que se haya visto bien la cámara hoy. He puesto el móvil, básicamente. Aquí tengo la normal, la integrada. Déjame poner aquí. Vale, esta se ve peor, ¿no? Se ve peor esta. Esta es la del iPad, la que lleva la pantalla del iPad. Y este es mi iPhone 13. ¿Vale? Voy a hacer una prueba, tío. Antes de cortar, no cortéis, un momento, porfa. Un momento, Y hacemos esta prueba, así ya me lo quito de encima esto, ¿sabes? Y la del iPhone 16, ¿vale? iPhone 16, hacemos la prueba. iPhone 16 Pro, tenéis el iPhone 16 Pro aquí, hola. Aquí tenemos el iPhone 13, hola. Y la cámara integrada del iPad, ¿ok? La cámara aquí integrada del iPad. Es la prueba para ver cuál se ve mejor, tío. Si el iPhone 16, bueno, teóricamente se tiene que ver mejor el iPhone 16, ¿vale? Vale, iPhone 16, iPhone 13 y la cámara integrada del iPad, la selfie, ¿vale? La de selfie.
¿ok? Así que... Vale, chicos, pues nada, quiero hacer esta prueba para ver qué cámara utilizar para los vídeos, pero... Vale. iPhone 13 y 16. ¿Vale? iPhone 16 mejor. ¿El 16 mejor? ¿Sí? ¿El 13? El 13, perdón, es este. Este es el 13. Sí, mejor el 16. Sí, sí, se ve mejor el 16, ¿eh? 16, iPad sin el zoom también mola. iPad sin el zoom. Ah, mira. Espérate. Vale, vale, vale. iPad sin el zoom, tío. Vale, vale. Sin el ojo de pez. Ahora estoy con el iPad con el ojo de pez, ¿eh? Ay, sin el ojo de pez. También se ve bien, es verdad, tío. Sí, sí, sí. 16. 13. Espérate, vamos a hacerlo bien. 13. Y 16. 16. 13. Hostia, qué diferencia, tío. Sin zoom, el 16 se ve más de lejos, tío. El 16 es una pasada, tío. Está el 16. Y aquí el de la cámara integrada. Bueno, no sé. 13 y 16. iPhone 16. $16 sin duda. 16 por nitidez, ¿no? Sí, ¿no? Claro. 16. Vale, merci, tíos. Merci. 16. iPad. Hostia, ¿se ve mejor el iPad que el 13, tío? ¿En serio? ¿Se ve mejor este? ¿Se ve mejor este que este? ¿En serio? ¿Sí? Hostia. Joder. Vale, acabo ya, ¿vale? Con esta fricada. Este es el 16 Pro. El Pro Max, el más grande, ¿vale? El 16, el más pata negra, ¿vale? Este es un 13 normal, no Pro, un 13 normal. Y este es la cámara integrada de un iPad M4 Pro. Pro M4 de estos, de un terabyte, o sea, un maquinón. O sea, este iPad me ha costado una pasta, ¿vale? Casi 3.000 euros me ha gastado en el iPad este. Esta es la cámara integrada del iPad Pro. Este es el iPhone Pro, la cámara frontal, la cámara normal del iPhone Pro. Y este es el iPhone 13, ¿vale? Luego lo veré en la tele grande, que ahí se verá bien, ¿vale? Bueno, chicos, pues gracias a todos. Me despido desde el iPhone Pro, chicos. Así que gracias. Y gracias. Mañana más y mejor. ¿Vale, chicos? Hasta aquí el directo y seáis buenos, que hay lío, ¿eh?